pueden decir un fuerte amén? Amén. Gloria a Dios. Pues en esta tarde quiero compartirte un consejito, pero no hacerme canso, pero quiero darte 4 verdades bíblicas que considero que nos pueden hacer bien. Sobre todo en un mundo donde estamos, en un mundo egocéntrico, en un mundo materialista, en un mundo superficial, donde la gente tiene un prejuicio, donde la gente tiene una visión errónea en la gran mayoría de veces, pero que se quedan siempre con la primera impresión de cuando ven a alguien. Lo malo no es solamente que lo tenga la sociedad, este prejuicio, sino que a veces también se nos mete dentro de la iglesia el valorar a un cristiano, el opinar sobre la vida o el testimonio de un cristiano, el opinar, valorar o determinar qué ministerio está más ungido o está más bendecido, más respaldado por el Señor, según la impresión que nos da, según lo que nosotros vemos. Por eso en esta tarde he querido utilizar ese refrán famoso, lo he puesto por el Estado, seguro que alguno ya lo sabe, pero me gustaría que se lo digas al que tienes al lado. Tanto tienes, tanto vales. Mira, este es el título que le he puesto a este mensaje. Mira el que tienes al lado de arriba abajo, como dicen los jóvenes, mira el outfit ese que tiene. Y tanto tienes, tanto vales. Esto es un refrán que dice la gente. Y vamos a decir que es una media verdad. Porque es verdad, dice la palabra, no, por sus frutos los conoceréis. Es verdad que como tú te muestras, normalmente de abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que es muy visible lo que hay por dentro de ti o cómo tú estás viviendo según lo que reflejes hacia afuera. Según sea tu carácter, tu temperamento, tus contestaciones, según donde muestres la pasión, según donde pongas tu empeño, según lo que te ilusiona en la vida, normalmente vamos a sacar una conclusión en base a lo que hemos visto que tú nos has enseñado. Pero no siempre necesariamente hay que juzgar a una persona por lo que tiene. De ahí se saca el término humildad. Alguien que es humilde es alguien que no va de arrogante por la vida, vamos a llevarlo a un área material. Es alguien que quizá no va con relojes de oro ni con collares de oro, que no va con grandes vestiduras, pero que cuando te acercas a él ves que tiene un recorrido mucho mayor que aquel que se hace fotos con collares preciosos y en sitios caros, y tú dices, de verdad este vale la pena, aunque no aparenta todo lo que tiene. Yo he conocido a ministerios, gente, pastores, que se han subido a un púlpito llenos de oro y tú dices, no vea, ese pastor está ungido. Ese pastor ha encontrado el arca del pacto o algo y ha hecho orar a los ángeles y se ha hecho pulsera él solo. Pero luego su actitud quizá no es tan cercana. Mientras que ha subido un hombre a predicar con ropas más normalitas, vamos a decirlo así, y que cuando llego a su casa me enseña una librería, una estantería llena de libros donde se ha gastado miles y miles de euros. Y tú dices, madre mía, pues este hombre parece que se muere de hambre. Por eso este refrán de tanto tienes, tanto vales, no es del todo cierto. Estamos en una sociedad donde según el cristiano que vemos que se le pone de pie, que levanta mucho las manos, incluso que se deja mucho ver por los pastores, parece como que son de otra categoría, ¿no? Son de otro nivel, son cristianos más poderosos. Pero el cristiano normalito, el estándar, el que no se sabe todas las canciones, el que a veces echa la ofrenda y a veces no echa la ofrenda, el que se sienta en la última silla, parece que ese cristiano es como de segundo rango. Pero yo te digo algo que en esta tarde la palabra de Dios quiere hablar a los del alto, a los que se creen de alto rango, pero también tiene algo que ver con los que somos más pequeñitos. La palabra de Dios quiere hablar a aquellos que llevan 20 años y a aquel que lleva una semana en la iglesia, porque la palabra de Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Por eso quiero representar todo eso en una historia bíblica. Y quiero que me acompañes rápidamente al libro de Lucas, capítulo 15. Te voy a pedir que me acompañes porque vamos a leer la historia y quiero sacar 4 verdades. De verdad, quiero ser sencillo, pero que en esta tarde podamos verlo juntos, desarrollarlo juntos. Lucas, capítulo 15, verso 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo. También Jesús dijo que había un hombre que tenía 2 hijos.
El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí el término tiene que ver con la herencia. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él los repartió, le dio los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mas me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero al menos hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Te voy a explicar la historia hasta aquí. No te vayas de la Biblia, no le quites el dedo, que luego vamos a seguir leyendo. La historia es algo así. Un padre que tenía 2 hijos, lo acabamos de leer. Nos dice que un hijo era el mayor, otro hijo era el menor, pero este menor en ningún momento nos está hablando de que sea un chavalín. No nos está diciendo que era un adolescente. Lo más probable es que fuese joven, pero ya un mayor de edad, probablemente. Alguien que tenía el derecho, porque si a mí un niño de 7 años me pide 10 euros, me pide, 10 euros aún no, pero me pide 1.200 euros, a un niño de 10 años no le confío ese dinero. Pero lo que dice la cultura, la tradición de esta historia, el contexto, es que para que un hombre pida la herencia, no sé si solamente le pasaban a los israelitas, a los judíos. Aquí, ¿quién cobra la herencia? ¿Cuándo se cobra una herencia? Cuando hay un fallecimiento por medio. O sea que imagínate qué significaba para un padre que su hijo le pidiera ya la herencia. En pocas palabras le está diciendo: no tengo nada que ver contigo, no quiero saber nada de ti. Por mí, mira qué palabras más fuertes, perdonar. Por mí como si te mueres. Yo lo que quiero es tener el valor que esta sociedad me está demandando. Esto no lo explica en la historia, pero vamos a intentar ponernos en el lugar de aquellos hombres. Vamos a ser los vecinos que vivían al lado de la casa de este hombre. ¿Cómo pudo acontecer en la historia para que un hijo cálido, cariñoso, cercano, de un día para otro le diga eso a su padre? Lo más probable es que no fuese de un día para otro. Lo más probable es que este niño ha crecido y se ha juntado más con los de afuera que con los de adentro. Este hijo, seguramente, este joven, ha pasado más tiempo en el parque con los mal hablados del colegio, con los, perdonadme la expresión, lo voy a decir así de esta manera, con los sinvergüenzas de la calle, aquellos que no quieren a su familia, aquellos que los tiran de la casa, y como no tienen nada que hacer, se juntan allí en el parque, hasta las tantas, porque no tienen nada mejor que hacer. Y este joven ha sido influenciado por esas voces, diciéndole: oye, que esta noche nos vamos de fiesta. Y este joven ha dicho: bueno, le voy a preguntar a mi papá a ver si me da algo. Otra vez con tu papá. Pero si el que tiene la finca, el que tiene aquellos campos grandes, no es el que tiene una empresa con muchos trabajadores. Ya, pero yo vivo de mi padre. Y un día tras otro, estos jóvenes le han ido comiendo la cabeza, le han ido metiendo ideas erróneas y le han ido cambiando los valores, diciéndole: mira, si tú no traes con nosotros tanta pasta, si tú no aportas igual que nosotros, si tú no nos sigues el ritmo, si tú no estás en nuestra onda, si tú nos pruebas lo mismo que probamos nosotros, perdóname, pero tú no vales entonces para nosotros, eres menos hombre. Quizás de algo te suena esto. En la calle estamos acostumbrados a que nos machaquen de esta manera. Si quieres ser lo suficientemente hombre, tienes que irte de fiesta. Si quieres ser lo suficientemente valiente, tienes que atreverte a probar cualquier tipo de sustancia. Si de verdad quieres ser una mujer liberal, no dependas de nadie. Si de verdad eres un campeón, te tienes que ir con 4 o 5 mujeres a la vez. Si eres una campeona, también, arte TikTok y que todo el mundo te siga y le dé corazones. Y han sido influenciados de tal manera que no de un día para otro, sino que a este joven, una flecha, más otra flecha, más otro dardo, más otra semillita,
tanto se ha ido llenando el cazo, que ha habido un momento donde la presión de afuera ha podido con la presión de adentro, y entonces sí le ha dicho a su padre: padre, mira, se acabó. No solamente estaba mal visto en la sociedad, sino que el padre de alguna manera tiene que acceder porque este hijo es mayor y hay cosas que ya no le podemos obligar a los hijos. Si tú no vas a aceptar mis normas, no puedes vivir en mi casa. Si tú no quieres estar bajo mi cobertura, no quieres estar bajo mi cuidado como padre que soy, te tengo que dejar salir. Pero yo creo que el padre lo intentó agarrar. Yo creo que el padre lo intentó convencer. Yo creo que el padre lo quiso abrazar y orar por él y decirle, intentar reconducir su conducta. Pero este hombre, este joven, ha estado escuchando más a los de afuera que al padre. Esta es una verdad bíblica que te quiero transmitir en esta tarde. No escuches más la voz de afuera que la voz del padre. Te lo voy a repetir. No estés más atento a lo que dice el mundo que a lo que te dice tu Padre Celestial. Y tú dirás, bueno, yo voy a la iglesia y escucho la palabra. No. La palabra se puede predicar en media hora, en 20 minutos, en 2 horas, pero esta te acompaña 24 horas al día. Esta la tienes los 365 días del año y lo tienes accesible, ya es gratis en el móvil. Tienes la aplicación gratis, en la librería está muy baratita. Lo tienes muy accesible para que no estés tan pendiente de lo que dice el mundo, sino de lo que te dice Dios. Este joven quiso pasar más tiempo con el mundo que con Dios. De tal manera que nos dice la historia que al poco tiempo este hombre empezó a tener valor. O eso se creía él. Porque recuerda, tanto tienes, tanto vales. Este hombre empezó a tener fama, era el chulo de la ciudad, era bueno, en aquel momento era el líder de los judíos king. Lo llamaban para todas las fiestas, Josep. Cada vez que querían ir a algún sitio y entrar en la zona VIP, iba él delante, porque se hizo muy famoso en aquella zona. Era el único que la gente le abría paso. Él tenía dinero, él tenía seguidores, él tenía fama, él tenía reconocimiento, él tenía fiestas. Perdonad la expresión, él tenía muchas sustancias, tenía el alcohol, tenía las drogas, él tenía muchas mujeres, él tenía muchos aplausos, él tenía muchos amigos. Digo amigos porque luego vamos a preguntar dónde estuvieron. Él estaba rodeado y él decía, ahora sí que me siento valioso. Y no cuando estaba en la casa de mi padre, que siempre era un segundón. Porque ¿quién llevaba la empresa? El padre. Y es más, cada vez que pensaba en cuando se retirara mi padre, ¿quién le iba a adquirir? El hijo mayor. Si es que es la ley así, que el hijo mayor se va a quedar con todo. Y quiero dejar de estar en la sombra para llevarme el reconocimiento. Quizá en algunos nos podemos sentir identificados en algún aspecto de nuestra vida. Algunos de nosotros nos sentimos quizá en la sombra porque hay gente dentro de la iglesia que dice, mira cómo se le ve. Mira, es que ya lleva 20 años, yo he entrado hace poquito, yo no sé qué hacer. Es que el pastor cuenta más con aquel que conmigo porque él predica mejor, él habla mejor. Mira, a mí nunca me pide orar en alto y al otro sí porque él tiene una elocuencia de palabras. Pone a cantar a ellos que tienen una unción y yo canto en la bañera y no me escucha nadie. Y es como que yo me siento de un rango inferior. ¿Y saben lo que muchos hacen? Vender lo que tienen para adquirir lo que el mundo quiere que tengas. ¿Te acuerdas que hubieron 2 hermanos que el mayor tenía la primogenitura, pero en un día tenía mucha hambre? Y el menor, que era muy malo, hizo un platico de lenteja. Le dijo, hombre, hermano mío, yo te lo cambiaría, pero por la primogenitura, si no vale nada. Este plato de lenteja, mira, tiene chorizo, morcilla, madre mía. Cachico gallina. ¿Y tú qué tienes, un papel firmado? La primogenitura. Tan bien se lo vendió que dijo, es verdad, lo que yo tengo no vale, pero lo que tú tienes vale mucho. Un plato de lenteja. La comía de un día, según para quién. Es algo similar a lo que está haciendo este hijo pródigo, este hijo menor. Está adquiriendo lo que el mundo quiere que tengas. Es verdad, en este mundo, si no tienes dinero, no tienes fama, no tienes seguidores, no tienes valentía para ser el más arrogante, no tienes una buena casa, no tienes un buen coche, es verdad, no eres nadie para este mundo.
Pero es que para el Señor, alguien que obtiene todo eso, pero que no tiene el favor de Dios en su casa, para el Señor no es nadie. Tú decides si quieres tener muchas cosas en una región lejos de la casa, o prefieres tener solo una, pero es la presencia del Padre en tu casa. Este joven, yéndose, ahora sí que cree tener muchas cosas. Porque es como ha sido criado, es la influencia que ha recibido. Tanto tengo, tanto valgo, mira todo lo que tengo. Lo que él no sabía es que en la casa del Padre, y esto nos sentiremos identificados los mayores, los hijos abren la nevera y cogen la natilla, ¿y qué le pasa al día siguiente? Vuelven a abrir la nevera y dicen, magia, otra natilla. Y el niño se la come la natilla. Y al día siguiente vuelve a abrir, magia, otra vez la natilla. Tú por dentro mordiéndote. Esa última natilla la quería yo. Joder, con el niño. ¿Sabes qué pasa? Que el niño no es consciente que hay que, primero, vestirse, bajar al coche, ir al Mercadona, que haya sitio, subir arriba, aguantar que la señora mayor se te cuele. Solo llevo esto. Pues venga, pase usted. Hacer la fila, bajar al coche, ir a la casa, buscar aparcamiento, sube a la casa, saca las natillas, métela en la nevera. Y el niño dice, ¡magia! Porque el niño no sabe lo que vale reponer. Pero cuando está fuera el niño, empieza a comer natilla y dice, uy, voy a la nevera y ya no quedan natillas. Claro, porque lo que tú pensabas que era inagotable, lo que tú pensabas que se reponía solo, esto no era arte de caridad, esto no era magia, esto es que era un padre que proveía en la casa. Pero cuando yo me voy fuera de la casa ya no la tengo la provisión. Cuando yo me voy fuera de la casa ya me tengo que ganar lo mío, ya tengo que hacer lo mío, ya tengo que luchar por lo mío. Mientras que si estoy en la casa de mi padre, dice el salmista, dice, Jehová es mi pastor. Porque el que sabe que vive con el Señor de su parte, con el Señor en la casa, no me falta de nada. Pero este joven fue y empezó a gastar. Sí, otra botella más. Sí, vámonos para allí. Venga, vámonos a comer. ¿A dónde? Un sitio caro. Allí al Saguasma. Venga, me lo gasto, va. De tal manera que cuando se dio cuenta, dice, la nevera está vacía. Y dijo, venga amigos, ayudarme. Y cuando miró para atrás, ya no había ninguno de los que le decían, vamos, otra botella, compra otra botella. Que sí, que somos todos amigos, mira, para arriba, para abajo, para el centro. Todos los que celebraban con él, luego ya no estuvieron. Todos los que aplaudían su valentía, luego ya los decepcionaron. Todos los que le animaban, ahora se reían de él. Porque eso de tanto tienes, tanto vales, no es del todo cierto. Si es verdad, mientras tienes dinero, haya gente que le caes bien. Mientras le ríes la gracia a la gente, pues les caes bien. Mientras le sigues el rollo y estás a favor de aquello, pues estás bien. Pero cuando empiezas a decir la verdad de la palabra y dices, oye, eso no es correcto delante de Dios, si sigues así, no podré compartir contigo porque yo no estoy de acuerdo con el estilo de vida que estás llevando. Oye, mira, si vas a vivir de esto, perdóname, pero me tengo que distanciar un poco contigo, porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Eso a la gente no le gusta. Y de un momento a otro se ve solo. Empieza a tener hambre y empieza a pedir bocadillo. ¿Alguien me da un bocadillo? ¿Alguien me da un bocadillo? Bueno, se acabaron los bocadillos calientes, da igual de lo que sea, chope, algo baratillo, bocadillos fríos, tampoco le dieron, pan seco, tampoco. Llegó un momento que lo único que le ofrecieron era algo que le humillaba. Dice la historia, acabó apacentando cerdos. Para un judío esto es algo terrorífico. Ellos saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los judíos lo tienen como un animal impuro, que no solamente es que no lo puedan comer, sino es que no pueden trabajar con ellos, no pueden tratar con ellos. Y que a algunos de allí le diera el trabajo de trabajar con cerdos, no solamente era algo
irónico, sino que además yo creo que lo hicieron para que él se sintiera peor. Mira qué mal estás cayendo, porque así trabaja Satanás. Mira, otra verdad bíblica que te voy a enseñar en esta tarde, o que te voy a recordar, mejor dicho. Satanás no solamente se contenta con que tú te des cuenta de todos los que ha perdido. Satanás te quiere culpabilizar por la condición en la que estás, diciéndote, mira a lo que has llegado por tus malas decisiones. No sé si a alguien le ha pasado. Alguien que sabe que no tiene que hacer lo malo, que se aleja un poquito del Señor, y en vez de sentirte medio bien diciendo, bueno, le he fallado al Señor, pero al menos he conseguido esto, es que encima luego te sientes mal, dices, pero ¿por qué lo he hecho? Si ahora me siento peor. Y ahí Satanás es el número uno, haciéndotelo pasar mal, haciéndote creer la culpabilidad, que te lo mereces, que ahora cómo te vas a acercar de nuevo al Señor, que ahora con qué cara vas a ir a la iglesia. Él es especialista, pero por favor, no te dejes convencer en esta tarde. Tienes una nueva oportunidad para acercarte al Señor. Este joven tenía tanta hambre que peleaba con los cerdos por comer las algarrobas. Hasta un momento que dice la palabra, y volvió en sí. Yo creo que algo tuvo que suceder para que él volviera en sí. Algo tuvo que suceder en esos días. Una frase, un recuerdo, un sueño, o al revés, una pesadilla. Algo tuvo que suceder en esos días para que él se diera cuenta de todo el tiempo que había perdido. Es verdad, he vivido esto, es verdad, he comido aquello, es verdad, he tenido lo otro, me he ido para arriba y para abajo, pero cuando me doy cuenta, lo he perdido todo. Quizá fue alguna conversación que tuvo con alguien, y en esta tarde el Señor me envía a mí para que este sea el momento clave donde al menos uno vuelva en sí. Porque si tú miras la cara de tus hermanos ahora, de la iglesia, dices, es verdad, este lo necesita. Es verdad, es que este es un hijo pródigo. Es que este últimamente lo veo yo flojito. Porque somos expertos en señalar para afuera. Somos expertos en decir, es verdad, últimamente al chato no lo veo como antes. No digo yo que esté en pecado, no. Pero algo no está bien. Últimamente el Paco, no sé. El Josep, no sé, últimamente habla menos catalán. Algo le falla. Y empezamos como decía antes, ¿no? Opinar de los demás por lo que vemos por fuera, porque tanto tienes, tanto vales. Y si yo no te veo en las primeras filas y te veo en la última es porque algo malo estás. A lo mejor porque has llegado tarde y no has cogido sitio. Si no estás todo el día de pie con las manos levantadas, a lo mejor es porque te falta pasión. O eso, o que estamos cansados del trabajo. También puede ser. Pero somos expertos en mirar para los demás. Pero te voy a hablar de un segundo personaje que también estuvo en la casa todo el día. Ese eres tú, criticón. No te gustaba ser el hijo pródigo, ¿no? Porque es el malo de la película. El hijo pródigo es el malo. Míralo, ha dejado al padre, le ha pedido la herencia, qué mal le ha hablado a su padre. Esos son los demás. Bueno, pues entonces tú eres el hijo mayor. Mientras pasó todo eso, había uno que se quedó en la casa del padre, el hijo mayor, pero que la Biblia no dice ni cuenta que nunca hizo ninguna fiesta. El otro se iba todos los días de fiesta, Josep. Todas las noches sin dormir. Empalmaba un día con otro. Bebía los mejores vinos y las mejores cervezas y los mejores licores y todo lo que pedía lo tenía. Es verdad que lo perdió, pero al menos disfrutó por un tiempo. Pero este pobre nunca disfrutó de nada. ¿Sabéis por qué? Porque tenía la mentalidad de jornalero. Dijo, no, yo me quedo aquí en la casa de mi padre. ¿Y sabes lo que hacía? Se levantaba todos los días, iba a trabajar y se comportaba bien con su padre. Cada vez que pasaba su padre por la casa decía, buenos días, como si fuese uno más de los trabajadores. Él podía haber no ido a trabajar algún día, si era el jefe, el hijo del jefe. Él algún día podría haber decidido irse a comer con sus amigos o haber hecho una fiesta, que luego lo vamos a leer. Él podría haber tomado otro tipo de decisiones, pero él, al mirar el mal comportamiento de su hermano menor, él dijo, yo tengo que ser diferente. ¿Y qué se volvió? Un legalista. Se volvió un trabajador. Se volvió un... ¿cómo te lo digo? Un religioso.
Mientras tanto, volvamos a este hijo menor. Ya estoy acabando, de verdad. Este hijo menor dice, volvió en sí y dijo, pensó en su mente, mientras todavía estaba en el lodo, recordar, mientras todavía estaba rodeado de cerdos, mientras todavía echaba olor a muerto, a podrido, mientras estaba allí, él pensó, hombre, pues podría ir a la casa de mi padre, podría ir allí y pedirle trabajo. Yo sé que, mira, no me lo merezco ser hijo, pero al menos como uno de los trabajadores. Aquellos trabajadores comen pan, aquellos trabajadores se sientan a la mesa, aquellos trabajadores mi padre los trata bien, se pueden duchar, se pueden bañar, tienen familia, pueden irse a sus casas, descansar. Al menos ellos tienen vida, yo no tengo vida. Y aquí es donde el enemigo le ha hecho creer, y quizá nosotros también caemos en la misma piedra, tropezamos con la misma piedra, que cuando creemos haberlo perdido todo, creemos que no valemos para nada. Yo es que antes estaba en el coro, ya no valgo para nada. Es que antes el pastor me tenía en una célula, ahora ya no valgo para nada. Yo antes predicaba, yo antes cantaba, yo antes dirigía, antes el pastor me hacía orar mucho, antes me iba para arriba y para abajo, antes me iba de visita, ahora ya no hago eso, ya no valgo nada. Eso es lo que el enemigo quiere que creas. Tanto tienes, tanto vales. Pero las cosas en Dios a veces cambia la perspectiva. Dios te dice, mira, vales tanto que tienes todo. Vales tanto por lo que tú eres que puedes llegar a tenerlo todo. Tú dices, Señor, no entiendo. Yo, si tengo un gran ministerio, si tengo muchos dones, si tengo el púlpito, si tengo el micro, si tengo el espacio para trabajar, si tengo a los jóvenes, si tengo, entonces puedo darme a valer. Y Dios dice, no, si tú vales, te vendrá todo eso. Y entonces veo que un viejo Samuel con un cuerno de aceite va a una casa para ungir al futuro rey. Y ve al grandullón, al hermano grande. ¿Y sabe lo que dice? Este es el futuro rey de Israel. Y Dios le tiene que decir a Samuel, no mires lo grande de su estatura ni su parecer, no mires lo que porta o lo que puede llegar a tener en sus manos, porque yo me he provisto de otro. ¿Y sabes de quién se proveyó Dios? De un jovencito que estaba en el campo, que no tenía cuerpo de atleta, que no tenía armadura de guerrero, que no tenía conocimientos de espadachín, no tenía casco de protección, no tenía ni la mili hecha. Lo único que tenía era una pequeña guitarrilla que se llevaba para sus momentos de soledad y un tirachina, una especie de onda, que en sus ratos libres jugaba con la oveja. A ese escogió Dios. Y tú dices, pero ese no tiene nada. Dice Dios, no, pero vale mucho. No, pero aquí es tanto tienes, tanto vales. No, perdona. En Dios las cuentas van al revés. Tanto vales, tanto Dios te puede dar. Y en ese momento va el hijo a la casa. Porque esto merece una acción. No se puede quedar en palabras vacías. Mira, la tercera verdad que te voy a compartir en esta tarde. Tú puedes decir en el culto, el Señor tiene razón. El domingo paso adelante para que oren por mí. Es verdad, tengo que cambiar esta vida. A partir del lunes ya no peco más. Y tú puedes decir mucho de aquí. Pero hasta que no tomes la decisión aquí, Señor, es verdad, tengo que dejar de hacer eso. Y Dios te dice, ¿cuándo? A ver si algún día, Señor. Este dijo, sí es verdad, tendré que ir a la casa de mi padre. ¿Y sabéis lo que hizo? Se levantó y fue. Ole por la gente que es decidida a tomar un cambio de vida radical para el Señor. Y tú dices, bueno, pero es que la gran mayoría no pasa adelante. Pero es que la gran mayoría se quedan en el barro. Esto se trata de ti y el Señor. Si tú sientes que tienes que dar un paso para el Señor, no esperes a que otro lo dé. El otro se puede quedar perdido allí con los cerdos. Pero aquel que necesita cambiar de vida, aquel que necesita cambiar de aires, aquel que necesita cambiar sus pensamientos, aquel que necesita cambiar sus emociones, aquel que necesita sanar las heridas del interior, es el que tiene que venir corriendo a la casa del Padre. Y dice que al acercarse, vamos a leer la historia para terminar. Verso 20. Lucas 16:20.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Escucha, dice la tradición judía que cuando un hijo había afrentado de tal manera a su padre, que lo había avergonzado públicamente, que lo había tirado por los suelos, habiéndole dicho en pocas palabras: prefiero que te mueras, pero que yo reciba toda la herencia, que me da igual lo que tú me digas, que yo voy a hacer mi propia vida, que yo ya soy mayorcito. Después de haberlo avergonzado, dice que había una costumbre entre los judíos, y es que cuando este hombre venía, cuando un hijo que había deshonrado a la familia del padre quería, por alguna casualidad, reconciliarse, los judíos no lo permitían. Decían: esta afrenta te va a acompañar toda la vida. Era como un castigo para el hijo, decir: no te mereces el perdón de tu padre, se lo has hecho pasar muy mal. Y en esa costumbre tenían que romper unas vasijas. Cada familiar salía a la puerta de la ciudad y rompía la vasija. ¿Sabes por qué? Porque las vasijas se hacían de barro en aquella época. Y tú intentas romper una vasija de barro, intenta arreglarla después. Es imposible. Una vasija de barro que ya ha sido amasada y ya ha sido cocida, que ya está endurecido, ya no se arregla echándole barro por encima. Ahora toca molerlo y hacerla de nuevo. Pero arreglar una que ya está rota es imposible. Y cuando, dice la historia, cuando él estaba lejos, es decir, que estaba por entrar en la ciudad, el padre sabía lo que iba a acontecer. Y el padre sabe cómo es la sociedad. Esta sociedad fue la que influyó sobre mi hijo. Esta sociedad son los que le dieron los malos consejos de gástate todo lo que tienes, coge todo lo que tienes del padre, no vivas a la sombra de nadie, sé tú mismo, que cuanto más tengas más vale. Y el padre dijo: si yo dejo que él venga por su propio pie, esta gente va a querer castigarlo, pero castigándolo a él, me castigan a mí. Porque yo soy un padre y lo quiero a mi hijo de vuelta. Pero la tradición, la cultura, los pensamientos, la sociedad me dice que yo no puedo reconciliarme con mi hijo. Así que el padre toma una decisión arriesgada. El padre toma una decisión, escúchame bien la expresión que quiero utilizar en esta tarde. Utiliza una acción vergonzosa para ese padre. Ese padre sale corriendo movido a misericordia para que a los demás no le den tiempo a inculcarle a este muchacho que ya no hay nada que hacer. Cuando este muchacho vea las vasijas rotas, será grabado en su corazón y en su mente esta imagen y dirán: es verdad, ya no hay remedio para mí. Pero el padre va corriendo y lo abraza y no le deja que los demás rompan nada, diciendo: sí que hay una oportunidad para ti. Quizá el mundo no está de acuerdo con la reconciliación, quizá el mundo no está de acuerdo con perdonar al que te ha hecho daño, pero yo te digo algo: aunque parezca menor, aunque parezca algo vergonzoso, aunque parezca algo que no tendría por qué hacer, yo prefiero estar bien con mi hijo, aunque los demás no lo vean. Y dice que él, movido a misericordia, salió y corrió y fue a buscarlo y lo abrazó y lo besó y habló con sus sirvientes y le hizo fiesta. Y todo esto, ¿por qué? Porque Jesús también lo hizo por ti. Mira, si tú te tuvieras que acercar a Jesús, Satanás hubiera salido a encontrarse contigo y a decirte que tú te vas a acercar a Él, y te hubiera sacado una lista de todos tus pecados, como una vasija que se rompe, y te hubiera dado a entender que no había acceso. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? No, que ellos no se encuentren con Satanás. Ya voy yo corriendo hasta la tierra, desde el tercer cielo, ya desciendo yo a la tierra y me meto en un cuerpo humano y me voy yo a la cruz, aunque sea vergonzoso que el Hijo de Dios descienda entre pañales, que descienda en un pesebre, aunque eso para la sociedad sea algo insignificante. ¿Cómo Dios va a descender? Pues Dios lo hizo por ti, Dios lo hizo por ti, porque te ama de tal manera que, como la historia dice, Él fue movido a misericordia. Hoy el Señor te ama, no por lo que tienes, pero sí por lo que vales. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Para Dios vales tanto, hermano y hermana. Para Dios vales tanto que, a ver, ¿qué te puedo decir? Vales tanto como la vida de su propio Hijo. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. No nos dio tiempo a acercarnos a la casa. Él se acercó a nosotros. Él salió a recogernos. Él salió a abrazarnos. Él decidió hacernos la fiesta. Pero termina así la historia. Dice que mientras
No voy a hablar del simbolismo del anillo, de la túnica, del calzado, en otra ocasión. Pero mientras están haciendo una pedazo de fiesta y han hecho matar al becerro más gordo, dice que por ahí viene el primer hijo, el mayor. ¿Sabéis de dónde venía? De trabajar. Porque él era un jornalero más. Y cuando viene, ve fiesta, dice, uy, ¿qué ha pasado? Y hay una sonrisa. Porque la música de fiesta significa que hoy vamos a comer bien. Y cuando le explican, es que tu hermano ha vuelto. Aquel que estaba muerto es como que ha vuelto a la vida. Y tu padre está loco de contento con él. Se le cambia el semblante. Se le cambia el semblante a los religiosos que llevan 20 años en la silla cuando un joven coge el micro para predicar. Se les cambia el semblante. Cuando un hombre que lleva 15 años ve que hay otro que sube al coro antes que él. Hay otros que dan el discipulado y dice, pero si yo todavía no he dado ninguno. O peor, cuando un joven, o ya no joven, el que sea, uno que lleve poco tiempo, empieza a aprender de la palabra y a estudiar de la palabra y a enamorarse de la palabra y ama la iglesia y quiere estar todo el día aquí dentro. Y los resabiados de los viejos, que no tenéis otra palabra, lo miramos mal. ¿Pero este qué se cree? ¿Va a venir ahora aquí? ¡Ole! Mira, le faltan alas, solo le faltan alas, es el más santo de todos. Aquí todos llevamos luchando 20 años y él en 2 días, mira, dice que el Espíritu Santo, que ya está bautizado. Yo me pegué 20 años sin hablar en lengua y esta en los 2 días. La estarán fingiendo. Esos son los hermanos mayores que no tienen consideración por los hermanos menores. Que estamos todos los días juzgando lo malo que han sido los otros. Hace poco el pastor predicó de aquellos siervos que trabajaron, unos a primera hora, otros a tercera hora, otros a la 11ª, y que eran injustos que recibieran el mismo salario. A nosotros nos parece que está bien, porque como dijo, ¿no? Somos la representación de los últimos. Entonces, para nosotros está bien. Pero ¿y si hubiéramos sido de los primeros? ¿No le hubiéramos echado una mala mirada al que viene a última hora? El hermano mayor dice, no estoy de acuerdo, padre. No estoy de acuerdo que a él le dé fiesta y a mí nunca más he hecho una fiesta. Y el padre le dice, pero hijo mío, ¿tú no has estado siempre en mi casa y todo lo mío es tuyo? Y ahí se le cae como una venda de ceguera al hijo mayor y espero que hoy también se le caigan algunos aquí. Que hay gente que es cristiana, que son pilares de la iglesia, que llevan 20 años en la obra, gloria a Dios, pero que no están disfrutando de todas las bendiciones de Dios porque creemos que el Evangelio es una religión. Creemos que venir a la iglesia lo tenemos que hacer por quedar bien, porque toca, porque es rutina, porque es lo que hago todos los días, pero no vivimos un evangelio real a veces. A veces vamos a la iglesia porque toca, vamos al estudio porque hay que ir, pero cuando te preguntan de qué ha predicado, dicen no sé, pero el Señor me ha tocado. Hay un Peniel, sí, pastor, apúntame el primero. Y vuelven del Peniel y no han cambiado y son los mismos que antes. Pero entonces, ¿para qué va el Peniel? Porque cayó una gloria allí en el Peniel. ¿Pero ¿y de qué te ha servido esa gloria? Yo voy al próximo retiro de jóvenes, al retiro de matrimonio, a una semana de avivamiento. Cuando el pastor diga de ayuno, yo estaré el primero. Pero, ¿y si no haces nada con eso? Esto no es tanto tienes, tanto vales, ¿eh? No es del todo cierto. He dicho que era una media verdad. Porque si tú tienes 20 años de evangelio, 4 discipulados, 2 bautismos, el don de lengua, el don de cantar, una Biblia gorda, y tú tienes muchas cosas, pero no haces nada de eso por el evangelio real, no vales. Pero si con un corazón sencillo, con un corazón humilde, lo he dicho antes, sin saberte todas las canciones, pero alabas a Dios con tu corazón, eso agrada al Señor. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Sabéis lo que pasa, la diferencia entre los jornaleros y los hijos? Que el jornalero trabaja para Dios por obligación. El hijo trabaja para su padre por amor. Y hay gente que viene aquí casi obligado. Es que si no el Señor me maldice. Es que si dejo al Señor me pueden quitar el trabajo.
Es que si me alejo de Dios puede caer enfermo alguno de mis hijos. Entonces estás viniendo aquí por obligación. Si lo único que te acerca al Señor es que puedas perder la estabilidad que tienes, no estás con el Señor por amor, perdóname. Pero el concepto del hijo, la identidad del hijo, es que podría haberse aprovechado y podría haberse comido el cabrito más gordo, el hijo mayor, cuando hubiera querido, pero nunca pensó que estaba disponible. Y muchos en la iglesia están esperando a que venga un avivamiento. Pastor, cuando vaya a Europa me iré contigo. Pero ¿y por qué no empiezas a avivarte aquí? No, cuando venga el, ¿cómo se llamaba? El Oscar Cuando venga el Oscar, que me quite de los problemas. ¿Pero por qué no lo hace hoy? El lunes que viene empiezo a tope. ¿Y por qué no lo haces hoy? Dice el mundo, tanto tienes, tanto vales. Y el Señor te dice, vales tanto que podrías tenerlo todo, pero siempre en la casa del Padre. ¿Sabéis dónde acabó el hijo, no? El hijo acabó en la casa. Y había estado fuera, ¿eh? Y aquí hay muchos que han estado fuera. Y que cuando hablas con los que han estado fuera, ¿sabéis lo que te dicen? Menos mal que un día volví en sí y fui corriendo a la casa de mi padre. Y aquellos que están en la casa, por favor, no juguemos a escuchar la voz de este mundo, que mira cómo está la sociedad hoy en día, que no tiene la identidad clara. El que no se siente hombre, perdonad la expresión, se siente mujer. El que no se siente un perro, el que no se siente un caracol. Pero ¿sabéis lo que dice la palabra de Dios? No, yo os he llamado a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo os he dado una identidad clara. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Cuando lo creen, digan amén. ¿Qué te parece si te pones en pie en esta noche, por favor? Dile al que tienes al lado, yo me siento hijo. Yo no soy de los que se consideran cualquier otra cosa. Yo me considero un hijo de Dios. Y voy a hacer una invitación a los hijos, porque todos somos hijos del Padre. Si somos todos hijos, quiere decir que también todos somos hermanos. Así que para terminar este culto, ¿qué te parece si le das la mano a tu hermano y oramos juntos para despedir este culto? Vamos a orar los hermanos mayores por los hermanos menores. Y los hermanos menores oraremos por los hermanos mayores. Padre...